Bueno, voy a comentar cómo proceso las vías lácteas de manera agresiva para ganar mucho detalle en el cielo. Para ello, lo primero abrimos el archivo RAW como objeto inteligente. Esto es fundamental. Aquí tenemos que tener seleccionada esta casilla porque más adelante trabajaremos con el RAW en Photoshop y es importante que Photoshop abra este RAW como objeto inteligente. Bien, como veis es una toma eh, con un cielo oscuro en el que se intuye, se ve la Vía Láctea, pero de manera poco notoria. Es una toma con ISO 1600 a máxima apertura, 0,8, de 30 segundos a 12 milímetros. Aquí, para ganar más detalle, pues lo idóneo hubiese sido subir el ISO, en cuyo caso pues hubiésemos tenido más detalle, pero también más ruido. Bueno, ¿cómo proceso este tipo de tomas de manera agresiva para, insisto, ganar mucho detalle en la Vía Láctea? Lo primero eh, es el balance de blancos. El balance de blancos tiene una influencia notoria, aunque no lo parezca. Aquí eh, hacerla con un tono frío nos da un cielo azulado, pero a mí me gusta que en la zona de las nebulosas tenga detalle las partes oscuras, y ese detalle, pues si acercamos un poco los Kelvin a la zona cálida, alrededor de 3500 grados Kelvin, pues nos da más detalle a esas zonas oscuras de la nebulosa de la Vía Láctea. Para mantener el tono azulado del cielo aumentamos magenta, a 15 más o menos. Con esto no se nos sale de madre y se queda un cielo, a mi gusto, mejor. Se puede probar cada uno como lo desee. Yo he visto gente que procesa con balances de blanco más cálidos. Bueno, luego, lo fundamental. Hay tres parámetros que disparan el detalle de la Vía Láctea: el contraste, los blancos y la claridad. El más importante de todos es blancos, y es con el que empiezo. Para que veáis, evidentemente el resto de zonas iluminadas, aquí la torre y el suelo tenían un golpe de linterna, también se resalta. He puesto el 100% para que veáis cómo el detalle en la Vía Láctea aparece muy acusado. Bueno, pues este primer parámetro le damos sin miedo. Por ejemplo, 80, 85, ¿vale? Luego tenemos el contraste. Este parámetro se puede tocar luego en Photoshop, así que de los tres quizás sea el menos relevante, pero bueno, podemos dar un poco de contraste para ganar todavía más punch en la Vía Láctea. Y luego la claridad. La claridad hay que llevar mucho cuidado porque también gana muchísimo detalle, pero mete muchísimo ruido, ¿vale? Con lo cual, además la claridad también ilumina las estrellas. Eso es un parámetro interesante, pero que hay que tocar también con mesura. Prefiero dar más blancos y menos claridad. Por ejemplo, unos parámetros así podemos bajar un poco blancos para que no sea tan irreal. Y bueno, como veis, la diferencia es notable. Una foto apagada, subexpuesta, con un cielo oscuro, a esto. Bien, este sería un primer paso. Evidentemente, quitamos aberraciones cromáticas. Si tenéis correcciones de perfil y queréis aplicarlas, pues mejor, como ya es a gusto del consumidor, ¿vale? Y aquí no toco el ruido porque no me gusta. No, prefiero trabajarlo en Photoshop. Hay quien aquí aplica una máscara de contraste, pero, o sea, un poco de contraste, pero yo prefiero hacerlo en Photoshop. Yo con estos tres parámetros ya me puedo ir a Photoshop. Eh, También puedo tocar algo negros, eh, iluminaciones, pero vamos, algo ya para un poco redondear. O sombras para ir quitando un poco de ruido, para mitigar el ruido, e incluso subexponer más la toma. Yo en esta la veo bien así, y con estos parámetros me voy a ir a Photoshop. Abrimos, y aquí está otro de las claves del procesado este. Lo que vamos a hacer ahora en Photoshop es, una vez abierta,
duplicamos capa y en esta segunda capa hacemos una selección de lo que no queremos trabajar, porque, insisto, estamos trabajando sobre el cielo para darle un impulso a la Vía Láctea. ¿Vale? Seleccionamos la parte del suelo y de la torre de esta foto. Bueno, cuanto mejor hagamos la selección, pues mejor saldrá el resultado, ¿no? Pero bueno, aquí solamente esto es para explicar cómo procesar el cielo, así que no me voy a detener mucho aquí. Aplicamos máscara y, como veis, tenemos que invertir la selección para que ahora vamos a trabajar en la parte que está en blanco, es decir, en el cielo, y la torre va a resultar sin verse afectada. Aquí ahora mismo se podría incluso desvanecer el borde de la máscara en según qué tipo de foto, porque luego lo que vamos a hacer ahora es procesar el cielo y aislarlo, hacer una capa solo con el cielo, y cuando hayamos terminado, clicando en la miniatura esta de objeto inteligente, volveremos a Camera Raw y trataremos la torre y el suelo de una manera más convencional, sin tanta claridad, sin tanto aumento de blanco, para que la torre no quede destruida por el procesado. Pero bueno, seguimos tratando el cielo. ¿Cómo tratamos el cielo? Con una capa de curvas que aplicamos únicamente a esta capa. Con la herramienta del dedo vamos a una zona luminosa de la Vía Láctea, por ejemplo aquí, aumentamos, y una zona oscura, por ejemplo, pues ahí. Con ello pues seguimos aumentando el contraste de la Vía Láctea. No importa que el resultado sea inicialmente poco vistoso o lo que sea, ¿vale? Aquí trabajáis como queráis hasta que la curva os satisfaga. Imaginemos que esto nos vale. Bien, pues ahora utilizamos la herramienta del cubo, seleccionamos esta parte de la capa de curva y la pintamos de negro para que el procesado este, que insisto consiste en un nuevo impulso al contraste que resalta más la Vía Láctea, pues lo quitamos y solo con el pincel seleccionamos la parte de la Vía Láctea a la que queremos que se le dé ese punch, ese nuevo impulso al contraste. Como veis aquí, volvemos a contrastar la Vía Láctea. Ahí ya es a gusto del consumidor. A mí, por ejemplo, aquí parece que veo mejor hacer de una forma más agresiva la parte baja, esta que está junto a la torre, ¿vale? Y luego esta alta, pues hacerla de una manera más suave. Bien, una vez que tengo aquí seleccionada la parte del cielo, como veis la torre no me afecta porque tengo la capa seleccionada, no afecta, ¿vale? A esta selección con el pincel le damos un desenfoque gaussiano generoso de 300 puntos, por ejemplo. Así difumina la aplicación de la capa. Volvemos a hacer otra curva de niveles, volvemos a darle a este botón para que se aplique solo a esta capa, y aquí pues volvemos a aplicarla a la parte alta de la Vía Láctea, que es más oscura, y entonces el contraste pues no tiene por qué ser igual que la parte baja. Aquí pues volvemos a seleccionar esta nebulosa, ¿vale? Y los oscuros. Aquí pues lo hacemos de manera más sutil. Como veis se aplica todo el cielo, pero eso luego se arregla. Aquí el oscuro, el negro es demasiado negro y voy a hacer un contraste mucho más suave que el anterior. ¿Vale? Así, por ejemplo. Volvemos a usar el cubo, damos el cielo de negro, cogemos el pincel, cambiamos a blanco y aquí pues lo que hemos comentado, damos el contraste en la parte alta de la Vía Láctea, la parte que antes no habíamos tocado. ¿Vale? Pues aquí volvemos a hacer un filtro de desenfoque gaussiano de 300 puntos, como veis se pone borroso y se difumina.
Y aquí habéis visto que la curva ya era diferente y podemos tocar también, jugar con opacidades para dejar algo que sea uniforme el procesado, ¿vale? Es un poquito sutil, y el de abajo pues igual, o sea, podemos tocar opacidad hasta dejar la vía láctea como nos plazca, por ejemplo así. Bien, una vez que tenemos esto, deseleccionamos el suelo y solamente las capas que son del cielo las aunamos. Con ello, como veis, obtenemos la capa del cielo por separado respecto a la del suelo. Y este es el truco fundamental. Aquí, evidentemente, en la capa de cielo se puede aplicar un filtro antirruido más agresivo que al suelo, porque evidentemente con este procesado tan agresivo hemos generado mucho ruido, ¿vale? Bien, con lo cual ahora mismo podría aplicar un antirruido solamente a esta capa. Vamos a hacerlo, venga. Filtro Nik Collection Define2. Lo bueno de Nik Define es que te hace un cálculo automático del ruido, y es bastante bueno. Bueno, como veis, el ruido se ha mitigado bastante, ¿vale? Si es demasiado podéis hacerlo en manual. Simplemente era un ejemplo, ¿vale? Porque como veis, aquí en la parte baja de la torre sigue siendo una toma ruidosa, ¿eh? Entonces, bueno, aquí ya, y esta es la segunda parte importante del procesado, pinchamos en miniatura de objeto inteligente, le hacemos doble clic y lo que hace es nos devuelve a Camera Raw. Y aquí podemos poner por defecto no tocar el balance de blancos para que no haya disparidad de color en la toma del cielo y de la torre, pero al volver aquí pues ya podemos, por ejemplo, en claridad, que genera mucho ruido, ponerla más baja, aumentar negros a nuestro gusto, blancos, bajar sombras, iluminaciones, darle contraste, exponer un poquito más la torre de una manera más racional, ¿eh? Seguimos con la corrección de lente. Aquí, por ejemplo, podemos quitar el ruido de la torre de otra forma, con reducción de ruido aquí, o como queramos. Vamos, procesamos la foto de una manera más tradicional. Como veis aquí, la torre pues ya no tiene esa apariencia de que parece una linterna antes, ¿vale? Y una vez que no estemos a nuestro gusto, aceptamos, nos devuelve a la pantalla de Photoshop y, como veréis, la torre va a cambiar sustancialmente. ¿Veis? La torre pues es más realista a la foto inicial. Aquí podemos aplicar nuevamente un filtro de ruido a la torre. Simplemente con invertir aquí esta capa, pues el filtro del ruido nuevo se aplicaría solo a la torre, ¿vale? Y bueno, podemos incluso, como veis aquí el cielo está muy lavado, y al seleccionar esta capa nuevamente y jugando con la opacidad en esta capa, podemos incluso mezclar el cielo que hemos procesado antes por separado con el de la toma original. Vamos, que tiene muchas posibilidades este proceso, ¿vale? Evidentemente, con esto, al usar opacidad, pierde un poco de punch, ¿eh? O sea que esto tenéis que hacerlo también con cuidado. O podéis dejarlo al 100%, en fin, como queráis. Bueno, pues definitivamente esta es la forma de procesar agresiva. Como veis, se nota bastante y da un buen resultado. Espero que os guste. Un saludo.